Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Disculpen la tardanza. Es que en este tema que se ve tan sencillo, hay mucho para nuestro tiempo. Y han visto que he pasado unas cuantas veces por aquí. Es que he necesitado ayuda de Miguel y un diccionario bíblico para buscar algunas cosas, ya que todo esto es figura de cosas que estarán pasando en nuestro tiempo. Y en esta ocasión vamos a ver nuestro tema, la casa llena del perfume de Dios, y vamos a ver hasta donde Dios nos permita ver, porque ahí hay mucho para ver en este tiempo, ya que la casa donde esto sucedió fue la casa ¿de quién? Fue la casa de Lázaro, Marta y María. Y esto sucedió después de la resurrección de Lázaro, porque la resurrección de Lázaro fue en el capítulo 11, versos 21 al 29, y esto aquí cuando María derrama sobre Jesús ese perfume, ese envase de perfume, ya eso ocurre en el capítulo 12, verso 1 al 8, y vamos a leerlo porque esto es muy importante. Así como fue importante ese momento en la casa de Lázaro, Marta y María, donde estaba el Señor, en la casa donde está el Señor, que es su iglesia, es muy importante ese gran evento para el día postrero. Dice capítulo 12, verso 1 en adelante: 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de llevarse a cabo la Pascua, que serían unos 5 días antes de morir Jesús, porque murió en la víspera de la Pascua. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ahora gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿De qué se apartaban? Se apartaban de la sinagoga, se apartaban de esa congregación de las sinagogas, y ya no estaban
bajo la dirección de los sacerdotes, sino que estaban bajo la dirección y enseñanza de Jesucristo, y veían las maravillas que Jesús hacía, y vieron a Lázaro, el cual había sido resucitado por Jesús, luego de estar muerto por 4 días. Al cuarto día lo resucitó. Tipo y figura de la resurrección de los santos para el día posterior. Ahora veamos también en San Mateo capítulo, vamos a ver el capítulo de San Mateo, capítulo 26, versos 6 al 13 de San Mateo. Veamos aquí lo que sucede. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es el mismo caso mencionado aquí, y en San Juan dice que era en la casa de Lázaro, Marta y María, y aquí dice que era en la casa de, vamos a ver, en la casa de Simón el leproso. Pero eso no es ningún problema. ¿Por qué no es ningún problema? Vamos a ver. Porque esta casa puede ser de Simón el leproso, y puede ser de Lázaro, puede ser de María, y puede ser de Marta también. Y quién sabe, aquí no lo explica la Biblia, pero quién sabe si Lázaro, Marta y María tenían por padre a Simón. Así es que eso lo dejamos quietecito, y después le vamos a preguntar allá a Lázaro, y también aquí a Simón, y ahí lo vamos a entender claramente. Pero si es la misma casa, pues el padre de Lázaro y María y Marta pues se llamaba Simón. O sea que cualquier persona puede decir: fui a la casa de don fulano, y después a otra persona le puede decir: fui a la casa de mi amigo o de mi amiga fulano de tal. Una de las hijas o uno de los hijos de el Señor que había mencionado primero. Y es la misma casa
Lo que pasa es que en una mencionó el nombre del papá y en otra mencionó el nombre de algunos de los hijos. Y este puede ser el mismo caso aquí, porque dice que quien ungió a Jesús con el perfume, y aquí dice que lo ungió, lo derramó sobre la cabeza de él. Aquí Mateo vio que lo derramó sobre la cabeza y San Juan vio cuando lo derramó sobre los pies. Así es que eso no es ningún problema. Algunas personas, depende de dónde enfoquen su mirada y eso es lo que describen en lo que ellos dicen. Pueden decir, una persona puede decir, oye, fulano de tal trajo unos zapatos bien bonitos. Eso fue lo que miró. Otra persona puede hablar de la misma persona y decir, oye, qué camisa tan bonita traía tal persona. Y otro decir, oye, qué pantalón de tan buena calidad y qué color tan bonito traía tal persona. ¿Ve? Los tres están hablando de la misma persona, pero están enfocando diferentes partes. Uno está enfocando la camisa, otro el pantalón y el otro los zapatos. Pero cuando juntamos los tres, pues lo vemos vestido completo. Y aquí, pues, miren, aquí no dice, San Mateo no dice que, dice, y derramó sobre la cabeza de él, y lo derramó sobre la cabeza de él. No menciona los pies. Pero ya San Juan mencionando los pies y Mateo mencionando la cabeza, eso fue de pie a cabeza. Pues Jesús dijo, ahora vamos a ver lo que dice Jesús. En el verso 10 dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, y ahí Jesús habla de pie a cabeza. Y él es el mejor que puede explicar. Porque derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y vamos a ver lo que dijo aquí. Acá no explica que fue sobre todo su cuerpo, sino que dice que ella lo guardó para ese momento, para un momento muy especial. Así es que en el corazón de ella, vean ustedes, Jesús descubre que estaba eso guardado en su corazón desde que ella obtuvo ese perfume. Dice, déjala para este día para el día de mi sepultura ha guardado esto. Así es que vean ustedes, estaba en el corazón de ella lo que ella hizo. Y ahora ella no comprendió plenamente todo el alcance de lo que ella hizo, pero Jesús sí lo comprendió. La casa llena del perfume de Dios. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Todos en la casa sintieron el perfume que fue colocado sobre Jesús. Y ahora vean ustedes, no todos estaban de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. Judas Iscariote no estuvo de acuerdo. Y como pretexto dijo que se podía haber vendido, bien vendido, en 300 denarios para darlo a los pobres. Y
Esto dijo no porque cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y de lo que se echaba en la bolsa ahí en el fondo, fondo que ellos llevaban, él sacaba para él. Y ahora, donde se menciona este evento de María, la hermana de Lázaro, derramando este perfume sobre Jesús, también se menciona de un ladrón que estaba por allí, que le había pegado el ojo al perfume y él lo quería para negociar, para de ahí tomar dinero. Pero con las cosas que son para Cristo no se puede negociar, no se puede comercializar para sacar beneficios para nosotros. Lo que es de Jesucristo es de Cristo. A los pobres siempre los tendréis, le dijo Cristo allí. Ahora, podemos ver que estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo Judas, se llevó a cabo una buena obra en favor de Jesús y de la muerte y sepultura de Jesús. Vean ustedes, cuando murió Jesús, ni María, la hermana de Lázaro, ni Marta, ni María Magdalena, ni aún María, la Virgen María, ninguna de ellas pudieron ungir a Jesús cuando murió, aunque Gamaliel y José de Arimatea compraron un ungüento y lo ungieron, compraron mirra y así por el estilo, una cantidad grande, y colocaron sobre Jesús y lo envolvieron en una sábana nueva y lo colocaron en la sepultura. Pero el día domingo en la mañana, porque el sábado no podían salir a hacer nada, y ellas tuvieron que esperar hasta el domingo en la mañana para ir a la tumba. Llevaron especies aromáticas que ellas habían comprado, y ellas habían comprado esas especies aromáticas luego de la muerte de Jesús, y ellas no pudieron ungir al cuerpo de Jesús, no pudieron prepararlo para la sepultura. Pero miren ustedes, cuando pasó el sábado, compraron las especies aromáticas. Durante la tardecita, digamos luego de las 6 de la tarde, para colocar una hora más o menos, a la caída del sol que terminó el sábado. El sábado terminó a la caída del sol del sábado, y ahí comenzó el domingo, el día primero de la semana, porque los días en medio del pueblo hebreo comienzan en la tarde y terminan al otro día en la tarde también. No como entre los gentiles, que los días comienzan en la noche a la medianoche y terminan a la medianoche. Ahora, en la mañana madrugar, quizás tenían un despertador cerca, y un despertador cerca en aquellos tiempos era fácil, pues había muchos gallos y gallinas. Por lo tanto, tener un gallo cerca, eso les aseguraba a cualquier persona que tenía que madrugar, despertar temprano. Y ahora, miren ustedes también, cuando Cristo nos habla de la venida del Hijo del Hombre, nos dice que estemos como vigilando por la venida del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y por eso, cuando Él nos habla de este misterio de la venida del Hijo del Hombre,
Vamos a ver dónde es que nos dice algo. Vamos a ver. Nos habla de la primera vigilia, de la segunda vigilia y de la tercera vigilia. Nos habla también de la mañana. Si no es a ninguna de esas vigilias, entonces es en la mañana, que es la cuarta vigilia. Ahora veamos en San Lucas, donde nos habla en el capítulo 12, dice, capítulo 12, verso 37 en adelante, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque el Hijo del Hombre, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y nos refiere la parábola del siervo fiel y prudente, y dice: Pedro entonces le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, o sea, su alimento espiritual? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, le dará autoridad sobre las naciones y le regirá con barra de hierro. Le dará que se siente con él en su trono para reinar con él. Ese es el trono de David. Y ahora veamos a Marcos, capítulo 13, verso 34 en adelante, donde nos dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Ese fue Cristo, el cual, luego que murió, resucitó, ascendió al cielo, se fue lejos. Esto es para recibir un reino. Se fue lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo: velad. Estar velando, ¿por qué? Velando por la segunda venida de Cristo, por la venida del Hijo del Hombre. Y si no es al anochecer, y si no es a medianoche, y si no es al canto del gallo, que corresponde a esas 7 edades de la iglesia, entonces es en la mañana, en la cuarta vigilia. Y ahora, María Magdalena y las otras mujeres que habían preparado todo para en la mañana del domingo, del primer día de la semana, ir a la tumba y ungir el cuerpo de Jesús. Ven ustedes, ya María, la hermana de Lázaro, con aquel perfume que derramó sobre él, Jesús dijo: me ha ungido para el día de mi sepultura, de mi muerte. Y cuando
Las mujeres creyentes en Cristo que fueron a ungir a Jesús, el día domingo en la mañana encontraron que ya no estaba allí. Y preguntaron, cuando vieron a los ángeles, le preguntaron dónde estaba. Ellos le dijeron que no estaba allí, que había resucitado. Y ahora no tuvieron que ungir a Jesús. Sin embargo, ya María lo había ungido para su sepultura, dijo Jesús. Cuando llegaba un visitante a un hogar, le lavaban los pies, lo ungían con aceite perfumado, con ese perfume, y le daban un beso de bienvenida. O sea, todo eso era hecho, y ahora María estaba haciendo correctamente. Ven ustedes cómo cuando se le da la bienvenida a un visitante en medio del pueblo hebreo, se llevaba a cabo esas cosas. Se le daba la bienvenida lavando sus pies, dándole el beso de bienvenida, ungiéndolo con ese aceite perfumado. Y para la segunda venida de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo le está dando la bienvenida a Cristo. Hubo un lugar donde Cristo fue y no le dieron la bienvenida en la forma que tenían que darle la bienvenida. Sin embargo, esto fue otra mujer. Cuando Cristo se sentó, era en sí como un asiento de esos que tiran hacia atrás. Eso será un diván. En la actualidad pues usamos esos asientos que uno le da una palanquita, le damos hacia atrás y el asiento se inclina y descansamos ahí. Y en los autos también vienen los asientos en esa forma, en algunos autos. Y así era el lugar, el asiento donde estaba Jesús, en donde había sido invitado, pero no le habían dado la bienvenida. Lo habían invitado para ir, pero no le dieron la bienvenida cuando llegó. Por eso, cuando vamos a pedirle a Miguel nos busque ese caso, fue en la casa de un hombre bien importante. Se llamaba Simón también, Miguel. Si me consigue Miguel por ahí, ya que tienes la concordancia ya. San Lucas. San Lucas 5 del verso 10 en adelante, vamos a leer ese pasaje. San Lucas 5, Miguel, aquí del verso 10 en adelante no tenemos. Esperaremos a que Miguel nos traiga por ahí el pasaje.
Vamos a ver a Marcos 14:3 en lo que llega Miguel. Dice, Marcos 14:3 en adelante, dice: pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En San Lucas 22 también, verso 1 en adelante, también tenemos una narración. ¿Qué número es, Miguel? 7:44 de... ¿Cuál de los evangelios, Miguel? Lucas 7:44. Y Lucas 22 tiene el segundo caso. Lucas 7:44 dice: ya este fue otro, era un fariseo, dice capítulo 7, verso 36 en adelante de San Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: ahora vean que aquí este fariseo está pensando, pues dijo entre sí, o sea, pensó. Pero por cuanto Jesús es el verbo, la palabra, y la palabra, el verbo, discierne los pensamientos del corazón. Vean a Jesús aquí discerniendo los pensamientos del corazón. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, para lavar los pies, porque lavaban los pies de los invitados, porque venían por el camino los invitados para llegar a la casa y se llenaban de polvo sus pies y tenían que lavar los pies del invitado, de la persona que habían invitado. Pero este fariseo no le dio agua, se llamaba Simón, no le dio agua para lavar los pies de Jesús. Mas esta mujer, ha regado mis pies con lágrimas. No había agua para lavar los pies de Jesús, pero la fuente de los ojos de esta mujer se abrieron y lágrimas surgieron de sus ojos y lavaron los pies de Jesús. Y los enjugado con sus cabellos. No le habían dado una toalla para secar los pies de Jesús, y la mujer usó su cabello como toalla para secar los pies de Jesús. No me diste beso, lo cual tenía que hacerlo porque había invitado a Jesús para ir a su casa. Y daban el beso de bienvenida acá en el cuello, le daban el abrazo y el beso de bienvenida. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otra de las cosas que tenían que hacer. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que esos muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Podemos ver estos dos lugares donde dos mujeres derramaron aceite ungüento sobre Jesús. Aceite ungüento aromático, perfume, y eso le agradó a Cristo. Ahora, en esta ocasión, esta mujer no lo está ungiendo para la sepultura, pues aquí Jesús no lo dice. Pero esta mujer está haciendo una obra de amor, porque amaba mucho y sus pecados habían sido perdonados. Amaba mucho a Jesús y ahora Cristo le dice, tus pecados te han sido perdonados. Y ella se fue muy feliz con la bendición de Dios. Pero no así el fariseo, que no le dio la bienvenida a Cristo, aunque lo invitó, pero su invitación no era totalmente sincera,
no lo tenía como un invitado, el cual era invitado con todo el corazón, con amor. Así es que este fariseo tenía una doble intención. Vean ustedes, a los demás invitados le dieron la bienvenida correspondiente, pero Jesús no. Por lo tanto, todos tenían sus pies limpios y Jesús los tenía sucios, llenos de polvo, hasta que esta mujer lavó sus pies con lágrimas y los secó con sus cabellos. Jesús no estaba perfumado y los demás sí, hasta que esta mujer derramó ese perfume sobre la cabeza de Jesús. Todos los invitados habían sido besados, habían recibido el beso de bienvenida por el señor de la casa, por el fariseo Simón, pero Jesús no había recibido el beso de bienvenida del fariseo Simón. Y cuando esta mujer besó los pies de Jesús, recibió el beso de bienvenida de esta mujer pecadora. Ahora, Jesús no fue bienvenido en aquella casa, pero fue bienvenido en el corazón de esta mujer que hizo las tres cosas que le tocaba hacer a Simón el fariseo. Ahora, en la casa del otro Simón, el leproso, María Magdalena derramó el ungüento aromático sobre Jesús y lo ungió para la sepultura de Jesús, que sería 5 días después. Se adelantó a ungir a Jesús e hizo una buena obra. En la casa de Lázaro, que por lo que se deja ver, puede ser la misma casa de Simón el leproso, y puede ser Simón el leproso, o sea, el que fue leproso, porque o que había ya muerto y todavía a la casa le llamaban así, como a cualquier casa le pueden llamar la casa de fulano de tal, aunque haya muerto la persona. Así que no sabemos si estaba vivo o estaba muerto, pues no dice que Jesús habló con Simón el leproso, a menos que ese Simón el leproso más adelante apareciera en la historia de la iglesia y haya sido, pero no parece haber sido, el Simón donde había estado Pedro orando, porque aquel como que era pescador, ¿verdad, Miguel? Curtidor de cuero. ¿Y de qué sitio era? En Job. En Job, no era en Betania. Y Job está en otro territorio, ¿verdad, Miguel? Así es que podemos ver que Simón, en la casa donde María Magdalena colocó el ungüento, miren, Job está acá frente al mar, en este lugar, y Betania está cerca de Jerusalén, acá abajo, está más abajo de Jerusalén y más abajo del monte de los Olivos. Pero es fácil
de que se encuentren dos que se llaman Simón, pero el otro Simón era el curtidor, no el leproso, Miguel. El curtidor de cuero. Ahora, vean ustedes cómo en aquellos tiempos, por lo que se ve, no se usaban los apellidos. Se le llamaba a las personas muchas veces del lugar de donde ellos eran, y por eso es que encontramos con el mismo nombre a muchas personas, y algunas veces parecen ser la misma persona. Para aquel tiempo, vean ustedes también, hubo muchas Marías, y esto viene del nombre María o Miriam, la hermana de Moisés. También hubo muchos José, también hubo muchos Juan, y así por el estilo. Muchos Santiago también, Jacob también, viene de Jacob, y después vino a ser Israel, y así por el estilo. Ahora, este evento en la casa de María, Marta y Lázaro, siendo que ellos eran creyentes en Cristo, siendo que Lázaro representa a los muertos en Cristo que van a ser resucitados, por lo tanto Marta y María también representan a los escogidos de Dios. Ellas eran creyentes escogidas de Dios, y su hogar, vean ustedes, representa a la iglesia del Señor. Y ahora en la iglesia del Señor, para el día postrero, habrá una manifestación grande, en donde, así como Lázaro estaba allí presente, ya había resucitado. Cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros los que vivimos seamos transformados, habrá una manifestación plena del poder de Dios, y la casa será llena del aroma, del olor, del perfume divino, de la presencia de Dios en toda su plenitud. El sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo, recuerden que era ungido también con un perfume especial, con el perfume de la unción, el aceite de la unción. En el Éxodo capítulo 30 le habla Dios al profeta Moisés. También los utensilios eran ungidos con un aceite perfumado especial. Vamos a ver, dice capítulo 30, verso 22 en adelante: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 siclos, de cálamo aromático 250 siclos, de casia 500, o sea 500 siclos, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y para ello, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios,
y la fuente y su base, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que supiere y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. O sea que esa era una fórmula de Dios que fue dada a Moisés para que hicieran el aceite perfumado de la unción, con el cual se ungiría el tabernáculo y todos los utensilios y el candelero y todo sería santificado. Y el sumo sacerdote dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y luego en el verso 34 continuamos y dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, ectate y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Y ahora este es el que será colocado dentro del lugar santísimo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea que era muerte hacer algo igual. Esa fórmula pertenecía solamente al que sería dedicado para Dios. Vean, ahora veamos el Levítico capítulo, vamos a ver, en el capítulo 16 y también en el capítulo 10. Veamos primero el capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. O sea que entraron al lugar santísimo con
cada uno con un incensario. Y vean ustedes lo que sucedió. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fuego extraño que Dios no demandó. Por lo tanto, entrar al lugar santísimo con un fuego extraño, con incienso colocado en el incensario, significó la muerte para los hijos de Aarón, para dos hijos de Aarón, y ellos eran sacerdotes descendientes del sumo sacerdote. Pero ellos añadieron algo a lo que Dios había establecido, fuego extraño que Dios no había demandado. Al lugar santísimo no podían entrar nada más que el sumo sacerdote. Y ahora vean en el capítulo 16, verso 1 y adelante de Levítico, dice Dios a Moisés, y Moisés le dice al pueblo hebreo, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Se acercaban delante de Jehová, ¿dónde? En el lugar santísimo, que era donde estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y entonces comienza Dios a decirle a Moisés cómo tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y qué día del año y el mes del año. Y le dice: con esto entrará Aarón en el santuario. Y ahí le explica todo. Y luego, vean ustedes, cuando le habla del incensario, tiene que también llevar la sangre de la expiación, la sangre de la expiación por él y por los sacerdotes. Dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y después de esto, presentaría los dos machos cabríos delante de Dios y echaría suerte, una por Asael y otra por Jehová. Y el que saliera por Jehová, ese sería sacrificado. Y el otro, luego del sacrificio del macho cabrío, y luego de haber sido llevada la sangre del macho cabrío al lugar santísimo, terminar Aarón toda la labor en el lugar santísimo, saldría, colocaría las manos sobre el otro macho cabrío que era por Asael o Azazel, confesaría los pecados del pueblo, colocando las manos sobre la cabeza de aquel macho cabrío, y llevarían ese macho cabrío al desierto y lo soltaría allá. Y ahora ven ustedes cómo sería llevado el pecado del pueblo lejos. El macho cabrío que sería sacrificado representa a Cristo en su primera venida, siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Y el macho cabrío que sería soltado representa a Cristo, el ángel del pacto, en su cuerpo teofánico, el cual no murió. Lo que murió fue el cuerpo físico. Por lo tanto, el macho cabrío que murió representa a Cristo en su cuerpo físico, muriendo por su pueblo.
por todos los hijos e hijas de Dios. Y el macho cabrío que es soltado representa a Cristo en su cuerpo teofánico. Y cuando murió, él fue lejos, fue al infierno, bajo las partes más bajas de la tierra, dice San Pablo en su carta a los Efesios. Y también dice San Pedro, primero de Pedro, en el capítulo 3, dice lo que Cristo hizo cuando Él murió. Vamos a ver. Vamos a ver el capítulo donde está. Primero de Pedro capítulo 13, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, o sea, fue en espíritu, en el cual fue, y predicó a los espíritus encarcelados. Recuerden que Cristo en espíritu es Cristo en su cuerpo teofánico, un cuerpo angelical. Fue en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, vino el diluvio y se los llevó a todos, murieron y fueron al infierno, porque ese es el lugar para los incrédulos. Y cuando Cristo murió por cuanto Él tomó nuestros pecados, tuvo que ir al infierno también. Y al ir al infierno, allí predicó a las almas encarceladas. Cristo fue al infierno en su cuerpo teofánico. Y en su cuerpo teofánico Jesucristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham. Y ahora les predica en el infierno, allá en la quinta dimensión, a las personas que están allá. Aquellas personas no están en su cuerpo físico, sino que están en el cuerpo espiritual, en el espíritu, que es un cuerpo, el de ellos de la quinta dimensión. Como el de los escogidos de Dios cuando han nacido de nuevo, pues es un cuerpo de la sexta dimensión. Así como el cuerpo físico es de esta dimensión, pero el cuerpo glorificado que hemos de recibir es glorificado, es celestial y es interdimensional. Ahora, Cristo allá quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y Él llevó allá nuestros pecados, y así nuestros pecados regresaron al dueño original, que es el diablo. Porque así como el cloro o cualquier otro blanqueador de ese tipo, cuando la persona echa una prenda manchada con tinta o con alguna otra cosa, la sumerge en el blanqueador, desaparece la mancha, usted la busca en la camisa o en la blusa y no está, la busca en el blanqueador y tampoco la encuentra. ¿Qué sucedió ahí? El blanqueador tiene la propiedad de desintegrar la mancha y volver los químicos o elementos que componen la mancha, que forman la mancha, volverlos a lo que eran antes de ser la mancha. O sea, los vuelve a lo que originalmente era, los vuelve a su lugar de origen. Y así hace la sangre de Cristo. Por lo tanto, los pecados son quitados de nosotros
Cristo los toma, los quita y los desintegra y vuelven a su dueño original, que es el diablo. El causante de todos los problemas, el causante de la mancha del pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la persona reconoce a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y son desintegrados, desaparecen y nunca más los verá. No estarán sobre él, porque la persona queda justificada delante de Dios, y eso significa como si nunca antes hubiese pecado. Y Dios no ve pecado en esas personas. Están justificadas delante de Dios, como si nunca hubiesen pecado. Eso es estar justificado delante de Dios. No porque hayamos sido buenos, sino porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, quitó el pecado de nosotros, y Dios no ve pecado en nosotros. Eso sucedía con el pueblo hebreo y sucedía con los profetas de la antigüedad, que Dios los veía justos, no veía pecado en ellos. ¿Por qué? Porque ellos, con los sacrificios de animalitos que ofrecían a Dios, quedaban cubiertos con la sangre de esos sacrificios. No quitados los pecados, pero sí cubiertos en lo que llegaba un cordero perfecto, un sacrificio perfecto, con una sangre perfecta que quitara el pecado. Y cuando Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, el pecado de los santos del Antiguo Testamento, que estaba cubierto, fue quitado. Y cuando Cristo resucitó, pues resucitaron con Cristo. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendieron con él al cielo. Ahora, podemos ver la obra de Cristo en favor de todos nosotros, lo cual hace en nosotros y produce en nosotros el deseo de servirle más y más, y despierta en nosotros amor hacia Él, a tal grado que todo lo que hacemos para Cristo lo hacemos por amor, y con amor divino trabajamos en su obra todos los días de nuestra vida. Ahora podemos ver este misterio de Cristo en su primera venida muriendo, y podemos ver por qué tenía que morir. Porque si Él no moría, entonces todos los seres humanos tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Cristo ha estado construyendo una casa, así como Dios le ordenó al profeta Moisés construir un templo, un tabernáculo, una casa para Dios, en la cual Dios moraría. Cuando Moisés terminó esa construcción de acuerdo al modelo que Dios le mostró, Moisés tomó el perfume y ungió toda la casa, y también tomó la sangre del becerro, becerra bermeja, y también del macho cabrío, y esparció, la llevó al lugar santísimo y la colocó, esparció sobre el propiciatorio. Y también, cuando salió, también sobre el altar del incienso, el altar de oro del incienso y demás lugares, tipificando que el templo espiritual de Cristo sería cubierto con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y sería limpio de todo pecado, y sería santificado, y sería dedicado a Dios, ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora Cristo está en la construcción, creación de su templo espiritual, de su iglesia, de etapa en etapa,
Y así como fue terminado el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón y luego dedicado a Dios, y luego, vean ustedes, allí estaba el perfume, el aceite perfumado colocado, y estaba la sangre de la expiación también. Y todo había sido cubierto por la sangre de la expiación, y la presencia de Dios vino y moró en esa casa. Moró allí en toda su plenitud, sobre el propiciatorio. Encontramos a Cristo como la casa de Dios, como un solo hombre, como el templo humano de Dios, donde Dios moró en toda su plenitud. Y ahí hubo perfume aromático en esa casa. Y en la casa de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que para el día postrero será dedicada a Dios. Y el aceite o perfume aromático estará manifestado, y Cristo en espíritu entrará en toda su plenitud a su casa y será dedicada a Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para morar a Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Él ha estado morando de edad en edad en su iglesia en las primicias del Espíritu, pero Él morará en su iglesia en toda su plenitud. Ahora, en la casa de Dios, todos los utensilios, todas las cosas de la casa de Dios en el Antiguo Testamento fueron ungidas y con ese perfume especial que tenía una fórmula especial. Y también los sacerdotes, y también el sumo sacerdote. Y también fue colocado en el lugar santísimo del perfume especial que Dios ordenó construir o hacer. Y nadie podía sacar una copia para usarla allá, porque eso era para el uso en el templo de Dios. Y ahora encontramos que nosotros somos sacerdotes de Dios. Por lo tanto, así como Cristo fue ungido con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está representado en el aceite, encontramos que somos ungidos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nadie puede hacer una imitación de lo que es el Espíritu Santo. Cualquier persona que trate de hacer una imitación, hacer algo para su uso personal, tiene una sentencia, y es de muerte de parte de Dios. Y no solamente muerte física, sino que es la segunda muerte la que le espera. Las cosas de Dios no son para imitarlas, sino para tener lo original. Y ahora, el sumo sacerdote era ungido como sumo sacerdote con esa unción. Y Cristo, el sumo sacerdote Melquisedec, fue ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y entró al cielo, al lugar santísimo, pues Él es el sumo sacerdote Melquisedec ungido con el Espíritu Santo. Y ahora nosotros en la casa de Dios estamos ungidos con el Espíritu Santo, y de edad en edad se ha ministrado en diferentes lugares, y Cristo ha estado en medio de su casa, en medio de su iglesia, ministrando como hijo sobre su casa. Él es el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote podía ministrar en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y ahora,
Cristo está en medio de su iglesia de etapa en etapa en el Espíritu Santo, obrando por medio de cada mensajero, ungiendo a cada mensajero con el aceite del Espíritu Santo. Y en la casa de Dios hay olor aromático del perfume del aceite de la unción. De etapa en etapa y de edad en edad, pues los sacerdotes de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, vean ustedes, los sacerdotes eran esparcidos con la sangre de la expiación y eran ungidos con el aceite aromático. Y los sacerdotes del templo celestial, juntamente con Jesucristo el sumo sacerdote, vean ustedes, tienen el aceite del perfume del Espíritu Santo de edad en edad. Tanto los ángeles y mensajeros de cada edad como cada hijo e hija de Dios. Ahora, ninguno de los mensajeros de las diferentes edades podía ministrar en el lugar santísimo, porque para eso se requiere que Cristo unja al mensajero correspondiente, a través del cual Cristo ministrará en el lugar santísimo de su templo espiritual, de su iglesia. Y eso es para este tiempo final. Los que traten de ministrar en el lugar santísimo, siendo que ese es un lugar solamente para ministrar el sumo sacerdote, vean ustedes lo que le pasó a los hijos del sumo sacerdote: perecieron. Por eso es que para el día postrero, Cristo, el ángel del pacto, estará en medio de su iglesia en la etapa del lugar santísimo, ministrando por medio del instrumento que él tendrá, ungido con su Espíritu Santo, con el aceite perfumado del Espíritu Santo, y así se llenará el lugar santísimo del perfume del aceite del Espíritu Santo, y ahí ministrará Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec, por medio del mensajero que él tenga ungido para ministrar en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el mensajero ungido para ministrar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, así como los 7 mensajeros fueron ungidos para ministrar en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Pero ellos no podían ministrar en el lugar santísimo, porque solamente un mensajero dispensacional es el que puede ser ungido con esa unción para ministrar en el lugar santísimo, y Cristo, por medio de él, ministrar la palabra correspondiente a ese tiempo. Y con la ministración de Cristo, Melquisedec, a través de su ungido en el lugar santísimo, el pueblo hebreo será reconciliado con Dios. Así como venía la reconciliación del pueblo hebreo cuando el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo. Y cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, vendrá la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y físicamente nosotros también seremos reconciliados físicamente al obtener un cuerpo eterno, inmortal y glorificado. Y eso es bajo el ministerio de Cristo en el lugar santísimo de su templo espiritual, de su iglesia, a través de su ungido del día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Pero recuerden que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para este tiempo final, para Cristo construir el lugar santísimo de su templo espiritual y ministrar ahí en el lugar santísimo, y ser dedicado al templo de Dios, el cuerpo visto de Cristo, la iglesia de Jesucristo, para morar a Dios en toda su plenitud.
para Dios entrar en toda su plenitud a ese templo espiritual. Y así, ser adoptados todos los hijos e hijas de Dios, ser transformados los que vivimos juntamente con los muertos en Cristo, que serán resucitados en cuerpos eternos. Todas esas cosas, vean ustedes, corresponden a este tiempo final. Vean que en el lugar santísimo Dios ordenó que colocaran de ese perfume especial. Y ya ese perfume especial que se llevaría al lugar santísimo, que sería colocado allí, ya era muy especial. Pero vean ustedes, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo había sido ungido con el perfume primero que había sido hecho, y después hacía otro con ciertas especificaciones especiales, del cual encontramos que se molía y se llevaba al lugar santísimo. Así que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una doble porción de perfume. El perfume que iba a colocar en el lugar santísimo y el perfume que había sido colocado sobre él cuando era ungido. Ahora veamos lo que nos dice el Salmo 133. Salmo 133, verso 1 en adelante dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la barba, sobre la cabeza. Es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, el aceite con el cual era ungido el sumo sacerdote. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Ves? Se unge sobre la cabeza y desciende y pasa por la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es ungido completo, como el rocío de Hermón. Y Hermón es el monte de Dios, donde, según los historiadores, se llevó a cabo la transfiguración de Jesús. Ese monte se llama el monte de Dios. Y cuando Dios habla de ese monte al profeta Moisés, y el profeta Moisés habla en Deuteronomio, capítulo 40, 8:48 es, vamos a ver, 4:48. Dice: desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Y ahora ven ustedes, siendo ese el monte de Dios señalado aquí como el monte de Sión, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese monte representa la iglesia del Señor Jesucristo, donde Jesucristo está enviando de etapa en etapa bendición y vida eterna. Ahora vean cómo junta aquí el salmista el buen aceite, buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que baja de la cabeza a la barba y por todas las vestiduras, y ahora lo junta con el rocío sobre el monte de Sión, el rocío que desciende sobre el monte de Sión, donde Dios envía bendición y vida eterna.
Y ahí es donde está ese perfume, ese aceite perfumado de la unción del Espíritu Santo, de etapa en etapa, sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde está el Espíritu Santo, de edad en edad. Y esa es la casa que está llena del olor divino, del perfume divino, del perfume de Dios. Y esa es la casa donde nosotros estamos, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la única casa perfumada con ese perfume, porque tiene una fórmula especial, secreta, que en ninguna otra casa pueden usar. Solamente ese perfume es para la casa de Dios. Y solamente sobre la casa de Dios, y en la casa de Dios es que está el Espíritu Santo, el aceite perfumado, ungiendo a todos los hijos e hijas de Dios. Así es que ese perfume, ese aceite perfumado de la unción del Espíritu Santo está sobre todos los hijos e hijas de Dios, está en la casa de Dios, está llenando toda la casa de Dios. La casa de Dios está llena ¿de qué? Del perfume de Dios. ¿Vieron ustedes lo sencillo que es todo? Todo es tan sencillo que nosotros mismos nos maravillamos. Y cuando seamos transformados, se llenará más, porque estará llena de una doble porción, de ese perfume de Dios, del Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud, cuando seamos transformados. La casa llena del perfume de Dios. Esa casa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa de Dios, redimida por la sangre del Señor Jesucristo, donde habita el Espíritu de Dios, y por consiguiente está llena del perfume de Dios. Y nuestras almas, que es esta casa terrenal en donde vivimos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma están llenos del perfume de Dios. En el templo, cuando se colocaba el perfume, toda la casa, el templo, se llenaba del perfume de Dios. Y aún en el lugar santísimo estaba el perfume de Dios. Y nosotros, en nuestro atrio, el cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro lugar santo, que es nuestro espíritu, el cuerpo teofánico, y en nuestra alma, que es el lugar santísimo, está el perfume de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en el Espíritu Santo manifestado. Y así, nosotros, como una casa, un templo de Dios, también estamos llenos del perfume de Dios. La casa, ¿qué casa? La casa de Dios, llena del perfume de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de la casa de Dios llena del perfume de Dios. Así también es en el cielo. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, y lo leo y lo dejamos ahí, porque ahí si nos metemos a explicar, ya nos va a tomar en mucho tiempo. Capítulo 8, verso 1 en adelante dice: cuando vio el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ahí lo dejamos
Porque si nos podemos explicar la casa de Dios celestial llena del perfume de Dios, ya necesitaríamos 1 o 2 horas más para explicar sobre esto, pero eso lo dejamos para otra ocasión, en donde estaremos hablando de la casa de Dios en el cielo, llena del perfume de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y siga el perfume de Dios perfumando nuestra casa como individuos y la casa de Dios como la iglesia del Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y por vuestra paciencia también, pero ya pueden ver por qué tuve que tomar un poco de tiempo. Es que hasta que no tengo claro lo que les voy a decir y las notas necesarias, no les puedo hablar, porque todo esto queda grabado y debe ser hablado en forma clara y con las escrituras correspondientes. Así es que por esa causa ustedes notarán que algunas veces comienza a tirso a cantar y no salgo. Es que estoy pues buscando los últimos textos bíblicos, las últimas notas y así por el estilo. Así es que yo espero que ustedes pues comprendan esta partecita. Esto, la iglesia del Señor Jesucristo, miren, ha esperado 2000 años para escuchar las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es que lo que nosotros esperamos es poquito comparado con todo lo que ha esperado la iglesia de Jesucristo desde que nació el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Casi 2000 años durante las 7 edades de la iglesia, esperando por este tiempo que nos ha tocado a nosotros. Así es que esperar unos minutos o media hora o 1 hora en lo que ya tenemos todo listo, pues es muy poco comparado con lo que el cuerpo místico de Cristo ha esperado durante estos 2000 años que han transcurrido. Bueno, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sigan con ustedes y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados, los muertos en Cristo resucitados y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel antes que les diga algo más, porque ahí tendríamos que quizás continuar. ¿Saben ustedes una cosa? Cuando uno va para una gran fiesta o una boda, se baña bien, se prepara y se perfuma. Y nosotros hemos sido bañados, lavados con la sangre de Cristo y perfumados con su Espíritu Santo, porque vamos para una gran fiesta. Es la fiesta de la cena de las bodas del Cordero y vamos bien perfumados. La casa de Dios está bien perfumada. La casa de Dios llena del perfume de Dios. Así está la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, por aquí tenemos a Miguel. Muchas gracias, Miguel, por haberme ayudado. Si no, estaría todavía sin salir. Pero gracias a Dios que me ha colocado a mi lado a Miguel y también a Tirso, para que así me ayuden en todas las labores y así pues podamos trabajar para todos ustedes en una forma más efectiva. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde
Y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín y el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar. Bueno, los dejo por aquí a ellos dos para continuar. Terminamos clarito, ¿ves? Gracias a Dios. Si andamos en luz. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y todos deseamos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él ha prometido para todos nosotros. Por lo tanto, lo vamos a obtener porque Él lo ha prometido y nosotros lo creemos con toda nuestra alma. Ser como Cristo. Eso es lo más grande que usted y yo podemos ser. Ser como Cristo. Y para ser como Él, seguimos a Jesucristo, nuestro Salvador. Sí, Señor. Y Él nos hará como, nos hará como Él. Amén. A su imagen y a su semejanza. Gracias al Señor. Esa es la forma para ser como Él. Seguirlo a Él. Sigo a Jesucristo. Amén. Y entonces seré como Él. Amén. Ustedes ven que Tirso y Miguel me miran, yo me río y ellos se ríen. Es que saber que vamos a ser como Cristo nos da gozo. Amén. Y nos reímos de gozo, no de incredulidad, sino de gozo. Como se rió Abraham cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Un hombre que no podía tener un hijo, porque él ya era anciano y su esposa ya anciana y para colmo estéril. Pero Dios lo dijo y Dios lo cumpliría. Amén. Sí, Señor. Así es que de gozo se rió. Y eso es lo que pasa con nosotros y con ustedes. Gloria. Que nos miramos cuando decimos que vamos a ser como Cristo Sí, y Señor. de gozo nos reímos, nos gozamos, porque pronto tendremos el nuevo cuerpo y seremos Amén. a imagen y semejanza a Dios. del Señor Jesucristo Señor. en toda su plenitud. Amén. Amén. Así es que ustedes pueden ver que hay motivo Sí, para Señor. reír, para gozarnos Amén. en Cristo nuestro Salvador. Sí, Señor. Amén. Y ahora con la fe puesta en Cristo, Señor. como que se está arreglando la garganta ya. Gracias a Dios. Con la fe puesta en Cristo, seguimos a Cristo Amén. todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Yo no sé si ustedes notan algo, y es que en la mañana tenía la voz bastante afectada, se afectó, después cuando comencé hoy, y ya cuando termino, se me arregla. Gloria a Dios. O sea, Gracias a Dios. Amén. para mí es bendición Gracias. servir a Cristo y hablar su palabra. Gracias al Y Señor. vean ustedes, Él siempre me está bendiciendo Amén. y Gracias. me bendice Sí, Señor. tanto que yo digo, tantas bendiciones yo no las merecía, pero el Señor me las da Gracias al Señor. y yo las hago. Amén. Y comparto con todos ustedes Gracias. las bendiciones de Amén. Jesucristo, Gloria nuestro Salvador. al Señor. Gloria. Así es que con la fe puesta en Cristo, Bendito el nombre de Dios. servimos a Cristo, nuestro Salvador. Amén. Cristo una vez preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No la había, pero ahora sí la hay. Gloria a Dios. Gracias. Tenemos fe. Fe en la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y con la fe puesta en Cristo, caminamos adelante sirviendo a Cristo. Amén. Seremos transformados pronto Amén. y nos iremos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Con la fe Señor. puesta Gracias en Cristo. al Señor.
Así es como hay que caminar Amén. en esta Señor, tierra, gracias a Dios. con la fe puesta en Cristo. Y con la fe puesta en Cristo, hablemos de Cristo a todas las personas en nuestra comunidad y en nuestra nación. Sí, Señor. Amén. Y eso es llevando el mensaje por todos los lugares. Amén. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hablemos de Cristo. Amén. Muchas gracias. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo Soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén.